La niña de 6 años accidentalmente dejó caer una taza. Su pequeño pie se rozó con los pedazos rotos. Sin embargo, su madrastra la regañó duramente y la obligó a presionar su cara contra la cortina mientras sollozaba. Nadie vino a ayudarla hasta que su padre millonario regresó inesperadamente a casa después de un viaje de negocios. Entró y gritó una frase que dejó a toda la casa en completo silencio. Antes de que empecemos la historia, deja un comentario abajo y dime desde qué ciudad estás viendo esto. Ahora, empecemos la historia. La tarde en la mansión Oak Ridge era tan silenciosa que se podía escuchar el sonido del viento colándose por las ventanas de cristal. El pulido salón reflejaba los pasos vacilantes de una niña. Era Sophia Miller, una niña de 6 años con un sencillo vestido rosa pálido, sus ojos claros siempre con una sombra de anhelo. La madre de Sofía había muerto de una enfermedad cuando ella solo tenía 2 años, y el recuerdo de ella solo existía en débiles fragmentos. Desde entonces, el mayor deseo en el corazón de Sofía había sido tener una madre que la abrazara, que le diera palabras de elogio. Su padre, Jonathan Miller, era un exitoso empresario que estaba constantemente de viaje de negocios. 5 meses antes, se había vuelto a casar con Victoria Blake, una mujer joven que una vez trabajó como recepcionista en su compañía. El día de la boda, Victoria tenía una apariencia dulce, siempre sonriendo a Sofía, incluso dándole suaves palmaditas en la cabeza y llamándola mi dulce niña. Inocentemente, Sofía creyó que ese era el amor que siempre había deseado. Pero cuando Jonathan no estaba en casa, esa dulzura se desvanecía. Victoria gradualmente reveló su naturaleza amarga y fría, viendo a Sofía como una carga, como una sombra de la difunta esposa que quería borrar. Esa tarde, Sofía intentó hacer algo muy simple: lavar un vaso y llevarlo a la sala. Creía que si se portaba bien y se esforzaba, tal vez su madrastra estaría complacida. Sus pequeñas manos todavía estaban mojadas y el vaso se resbaló. En una breve pérdida de control, el sonido agudo del cristal rompiéndose llenó la habitación. El vidrio se esparció por el suelo de baldosas. Un fragmento le hizo un corte en el pie a Sofía y una fina línea roja se extendió por la herida. Sofía entró en pánico. Se arrodilló, agarrándose el pie, con lágrimas brotando. Su voz tembló mientras susurraba: «Lo siento, no fue mi intención». El clic de unos tacones golpeó el suelo con una precisión escalofriante. Victoria apareció en la escalera, su ajustado vestido rojo acentuando su mirada altiva, pero sus ojos ardían de furia. El rostro cuidadosamente maquillado ahora estaba torcido de ira. Su voz estridente resonó por la habitación. «Esta casa no es un lugar para una mocosa torpe como tú. Mira lo que has hecho, Sofía. Eres una inútil». Sobresaltada, Sofía abrazó su pie con más fuerza, mordiéndose el labio para no sollozar. Todavía intentó suplicar, con una voz débil: «Por favor, no te enfades. Lo recogeré todo, lo limpiaré todo, lo prometo». Victoria se acercó, sin siquiera mirar la sangre en la pierna de la niña. Señaló directamente a Sofía, con la voz aguda: «Cállate. ¿Crees que decir lo siento va a arreglar el vaso? Niña inútil, siempre torpe, siempre haciéndome quedar mal. Te dije que te portaras bien, pero sigues haciendo travesuras y luego finges llorar para que tu padre te tenga lástima. Niña patética». Sofía tembló, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Se levantó a duras penas, cada pequeño paso arrastrándose por el frío suelo de baldosas, dejando un rastro de rojo detrás de ella. La pesada cortina bloqueaba la luz y en su sombra se pegó a la pared, con los hombros temblando violentamente. Sus sollozos se convirtieron en jadeos, mezclados con miedo y desesperación. En su pequeño corazón, Sofía se decía a sí misma: «Si fuera mejor, si no hubiera roto la taza, tal vez mamá me amaría». Sofía sacudió rápidamente la cabeza. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras susurraba con una voz diminuta: «No quiero que papá se enfade. Solo quiero que seas feliz, mamá». Victoria se cruzó de brazos. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría, sus ojos fijos en la pequeña espalda temblorosa. Su voz siseó de nuevo: «¿Feliz? ¿Crees que con esa cara puedes ganarme? No sueñes. Una niña como tú siempre será una carga. Levántate. Ponte de cara a la pared ahora». La pequeña mano se apartó de su herida, temblorosa. Sofía se puso de pie a duras penas.
El pequeño corte hacía que cada paso fuera doloroso, cada uno dejando una marca húmeda y manchada en el suelo. Caminó lentamente hacia la gruesa cortina de la sala, presionando su cara contra ella, con los hombros agitándose por los sollozos. Su voz rota se mezcló con su llanto. «Por favor, no me castigues hoy. Me duele mucho el pie. Por favor, mamá». Justo entonces, el sonido de la puerta principal resonó por la casa. Los pasos firmes y pesados de un hombre se escucharon por el pasillo. Una voz familiar, cansada pero cálida, llamó. «Sofía, ¿estás en casa?» Jonathan Miller acababa de regresar de un largo viaje de negocios. Estaba vestido con un traje oscuro, sosteniendo con fuerza un nuevo oso de peluche blanco. Era el regalo que había elegido en el aeropuerto, con la esperanza de compensar los días que había estado ausente. Al entrar en el salón, la escena que vio lo dejó helado. Su hija, pequeña y temblorosa, estaba de pie con la cara pegada a la cortina, su pie cubierto de rasguños. Frente a ella, Victoria, con un ajustado vestido rojo, la señalaba con el dedo, su rostro retorcido por la rabia, sus palabras de regaño aún en el aire. Jonathan se congeló por unos segundos. El oso de peluche blanco se le resbaló de la mano y rodó sobre la silla, como si el mismo shock lo hubiera derribado. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre la ira y la angustia. En ese instante, comprendió que todo en lo que había intentado creer todo este tiempo se había derrumbado. Sin pensarlo dos veces, Jonathan corrió hacia adelante y apartó a Sofía de la cortina. Su pequeña mano estaba helada y temblorosa. Se agachó y vio sus pies cubiertos de rasguños, cada paso dejando una marca húmeda en el suelo. Jonathan tomó una respiración profunda. Su voz, baja pero autoritaria, resonó. «Victoria, detente ahora mismo». El sonido cortó el aire como una cuchilla. Victoria se estremeció y se dio la vuelta. Por primera vez en meses, no pudo ocultar la furia retorcida en su cara. Sus ojos se dirigieron a Jonathan, luego se estabilizaron rápidamente mientras forzaba su expresión a la calma. «¿Cuándo llegaste a casa?» Su voz era rígida al principio, luego se volvió falsamente suave. «Ella fue descuidada. Necesita aprender a obedecer. Si sigues mimándola, nunca crecerá». Sofía soltó un sollozo ahogado y se aferró al pecho de su padre. Las lágrimas cayeron por su cara. Su voz se rompió en fragmentos mientras susurraba, como si estuviera aterrorizada de hacerlo enojar más. «Papá, es mi culpa. No debí romper la taza. Prometo que seré mejor. Solo por favor no dejes que mami me odie más». Jonathan abrazó a su hija con fuerza, su mano presionando suavemente su pequeño hombro, como para protegerla del mundo entero. Sus ojos se clavaron en Victoria, cada palabra golpeando con un gran peso. «¿A esto le llamas enseñar? ¿Dejarla con dolor así? Solo tienes 6 años, Victoria». Victoria soltó una risa amarga, su tono goteando de resentimiento. «Siempre te pones de su lado. Yo soy la que vive con ella todos los días. Soy la que se encarga de sus desastres. ¿Qué tiene de malo si la disciplino? Y yo, Jonathan, soy tu esposa. Valgo menos que una niña». Jonathan frunció el ceño, su pecho subiendo y bajando bruscamente. En ese momento, los recuerdos volvieron. Su esposa había fallecido cuando Sofía tenía solo 2 años, dejando un vacío interminable. Había pensado que volverse a casar le daría a su hija a alguien en quien apoyarse, que haría la casa menos fría, pero ahora veía que había cometido un terrible error. Las palabras de Victoria perforaron el corazón de Jonathan como una cuchilla. Abrazó a su hija con más fuerza, su rostro se oscureció. La rabia estalló, su voz retumbando en el salón. «Cállate, Victoria. Nunca fuiste su madre. Su madre nunca la castigaría solo por romper una taza y luego ignoraría su herida». Esa voz paralizó a toda la habitación. Victoria se quedó inmóvil por unos segundos, con los ojos muy abiertos. Luego rápidamente se transformó en una mirada de odio. Sofía tembló, tal vez por primera vez en años, sintiendo los brazos de su padre como un muro sólido de protección. La mansión que una vez fue tranquila, ahora solo hacía eco de la pesada respiración de Jonathan, los sollozos ahogados de Sofía y los ojos de Victoria inundándose de una furia incontrolable. Victoria apretó los labios, su mano se convirtió en un puño y en su mirada brilló una luz fría y aguda, la señal de otra tormenta a punto de estallar. Jonathan cerró la puerta del despacho, sus brazos aún sostenían a Sofía con fuerza.
La sentó en el sofá y presionó un paño limpio suavemente contra el rasguño. Su cuerpo temblaba y su voz profunda y ronca salió como una promesa. Papá está aquí ahora. Nadie te hará daño nunca más. Sofía presionó su cara contra el hombro de su padre. Sus pequeñas respiraciones temblaban con cada latido. Por primera vez sintió claramente su protección. Sin embargo, en sus ojos llorosos, otro miedo la seguía carcomiendo. Su voz era débil. Las palabras se rompían en un sollozo. Papá, ¿qué puedo hacer para que mi madrastra no me odie más? ¿Por qué cuanto más me esfuerzo, más me aleja? Jonathan se congeló. Su pecho se tensó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sin saber cómo responder. Su gran mano apretó suavemente su pequeño hombro. Solo un pesado suspiro rompió el silencio. Sacó su teléfono y marcó un número familiar. Henry, ven de inmediato. Sofía está herida. Unos 15 minutos después, llegó el doctor Henry Walker. Era un hombre de mediana edad con el pelo canoso que había sido cercano a la familia Miller durante muchos años. Llevaba una pequeña bolsa médica, sus ojos se llenaron de preocupación al ver a Sofía encoger la pierna, con el rasguño rojo marcando su piel. No es grave, solo un corte superficial, pero necesita descanso y, lo que es más importante, cuidado emocional. Jonathan asintió. Su mirada se movió de su hija al pasillo. La figura de Victoria apareció, apoyada contra la pared con los brazos cruzados. Su cara estaba fría, sus ojos brillando de ira. Jonathan salió, cerrando la puerta detrás de él para dejar que Henry trabajara. Se paró frente a Victoria, su voz baja pero cargada de autoridad. Ella es mi último límite. Ya has cruzado la línea. Victoria curvó sus labios en una sonrisa amarga. ¿Límite? Solo la estoy enseñando. Siempre la defiendes, siempre la pones por encima de mí. Deberías estar agradeciéndome por corregirla en lugar de tratarme como al enemigo. Jonathan la miró directamente a los ojos, su voz bajando, cada palabra pesada. Eso no es enseñar, eso es crueldad. Victoria soltó una carcajada. El sonido hueco resonó por el pasillo. ¿Crueldad? No, Jonathan. Solo tienes miedo de perder a tu muñequita que usaste para compensar a tu esposa muerta. No la amas de verdad. Solo intentas aliviar tu propia culpa. Jonathan apretó los puños. Las venas se le marcaban en el dorso de la mano. En sus ojos, la ira se hinchó como una ola. Ya no veía a una esposa ante él, solo a una extraña llena de malicia. Volvió a la habitación. A Henry le estaban vendando la herida a Sofía, sus ojos húmedos por las lágrimas, aunque intentaba ahogar sus sollozos. Jonathan tragó saliva. Su mano se tensó. Su voz sonó con una finalidad. Mañana terminaré este matrimonio contigo. No dejaré que mi hija viva contigo ni un segundo más. Nos divorciaremos y te irás de esta casa. No vuelvas a aparecer ante ella. A la mañana siguiente, el estudio de Jonathan estaba cargado de silencio. En el escritorio de madera, los papeles de divorcio ya estaban listos. Jonathan se sentó frente a Victoria, con el bolígrafo en la mano. No habló mucho, solo miró directamente a los ojos de la mujer que había compartido su vida durante los últimos 5 meses. Victoria se cruzó de brazos, su cara sin emociones. Sin embargo, en la esquina de sus labios se veía una débil sonrisa llena de desafío. Jonathan terminó de firmar y le empujó los papeles. Victoria escribió lentamente su nombre, luego dejó el bolígrafo. Su mirada fría se desvió más allá de él hacia Sofía, que estaba sentada en silencio en la silla junto a su padre. Antes de salir de la casa, Victoria se agachó, su voz baja pero siseando con veneno. ¿Creías que habías escapado de mí, Jonathan? Ya verás, no soy tan fácil de deshacerme. Tanto tú como esa niña lo pagaréis. La puerta se cerró de golpe, dejando atrás un vacío helado. Jonathan apretó suavemente el hombro de Sofía, pero incluso él podía sentir la inquietud extendiéndose dentro de él. Esa tarde, cuando el sol se había suavizado, un golpe sonó en la puerta. Jonathan la abrió y vio a Eleanor Brooks, la mujer que vivía al lado. Tenía unos 55 años. Era delgada, con el pelo canoso cuidadosamente recogido. Tenía una pequeña caja de galletas recién horneadas en las manos. Eleanor había sido una vecina de mucho tiempo, por lo general amable, y rara vez se metía en los asuntos de los demás. Pero hoy, sus ojos tenían una inusual determinación. «Buenas tardes, señor Miller. Le traje algunas galletas a Sofía». Su voz era suave pero ronca, como si le hubiera costado toda su valentía hablar.
Jonathan la invitó a pasar. En la sala, Sofía estaba acurrucada en el sofá, abrazando un oso de peluche blanco con fuerza. Verla así hizo que la garganta de Eleanor se tensara. Sus ojos brillaron. Caminó lentamente hacia la niña y puso la caja de galletas en la mesa. «Sofía, te traje galletas. ¿Quieres probar una?» Su voz tembló, aunque intentó mantener una sonrisa amable. Sofía levantó la vista, sus ojos claros llenos de precaución. Sacudió la cabeza y abrazó el oso de peluche con más fuerza, como si tuviera miedo de que si lo soltaba, la única sensación de seguridad que tenía desaparecería. Eleanor se giró hacia Jonathan, bajó la voz casi a un susurro. «Señor Miller, tengo que ser honesta. He visto muchas veces a Victoria gritarle a la niña. Una vez incluso la obligó a arrodillarse afuera en el frío. Pensé en denunciarlo a las autoridades, pero tenía miedo de no tener suficientes pruebas. Lamento haber guardado silencio durante tanto tiempo». Jonathan se congeló. Un escozor le subió a la nariz. Su cara se hundió bajo el peso de la culpa, dándose cuenta de que había dejado que su hija sufriera soledad y dolor mucho más de lo que jamás había imaginado. Sofía lo escuchó. Sus pequeños hombros temblaban. Levantó la cabeza. Un débil destello de esperanza parpadeó en sus ojos. Aunque todavía dudaba, su voz salió tan suave como un aliento. «Tía, ¿es verdad que me viste portándome mal? ¿Es por eso que mamá me odia?» Eleanor se detuvo en seco, con los ojos llenos de lágrimas. Se sentó junto a Sofía, tomó la pequeña mano de la niña en sus frágiles palmas y habló con una voz temblorosa pero firme. «No, cariño, eres una niña muy buena. La que se equivocó no fuiste tú. Fue la adulta que te trató injustamente. Debes recordar que mereces ser amada». Sofía la miró, con los labios temblando y los ojos brillantes de lágrimas. Se agarró al oso de peluche contra su pecho y por primera vez en muchos días dejó que una pequeña sonrisa apareciera, incierta pero real. Jonathan se sentó frente a ellas en silencio, observando. Le dio a Eleanor un leve asentimiento, agradeciéndole con los ojos. Luego bajó la voz y admitió el miedo que lo había estado carcomiendo. «Gracias, pero me temo que Victoria no se ha detenido todavía». Eleanor se quedó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente. En sus ojos brilló un rastro de miedo, como si sintiera que de alguna manera Victoria encontraría la manera de regresar. Esa tarde, cuando la mansión Oak Ridge se había quedado en silencio de nuevo después de que Victoria se hubiera marchado en silencio, ella no regresó a su antigua casa, sino que alquiló un pequeño apartamento en un barrio en ruinas en las afueras de la ciudad. Dentro de la estrecha habitación, una tenue luz amarilla proyectaba sombras sobre su cara fría. Llevaba un largo abrigo negro, se sentó erguida, y sus ojos tenían tanto furia como cálculo. La puerta se abrió con un crujido. Un hombre grande con barba descuidada y una camisa arrugada entró. Era Richard Hale, de 40 años, alguien que Victoria había conocido una vez a través de una deuda de juego. Soltó una risa burlona, su voz ronca y áspera. «¿Ya no tienes dinero, rica? No te ves diferente de alguien que ha sido echado a la calle». Victoria apretó los dientes, forzando una sonrisa, aunque el odio en sus ojos era claro. «¿Crees que voy a perder? Jonathan se pondrá de rodillas si Sofía desaparece de sus manos». Richard levantó las cejas, burlándose como si acabara de escuchar un chiste barato. Sacó una silla, se dejó caer pesadamente en ella y se recostó. «¿Te atreves a tocar a la niña? Creía que todo lo que sabías hacer era pasearte por esa mansión». Antes de que Victoria pudiera responder, un golpe resonó en la puerta. Entró una mujer, con el pelo castaño ondulado cayendo sobre sus hombros y los labios pintados de un rojo intenso. Su mirada era aguda, aunque su voz goteaba dulzura. Era Melissa Grant, de 35 años, una mujer con un historial de múltiples estafas financieras. Se sentó, se cruzó de piernas y habló con un tono suave pero calculador. «¿Para qué perder el tiempo discutiendo? Sé cómo hacer que Jonathan abra esa caja fuerte sin levantar un dedo. La niña es la clave. Mientras la tengamos, Jonathan pagará lo que sea necesario». Victoria se quedó en silencio por un momento. Luego asintió, con los ojos brillando de malicia. Richard golpeó la mesa, riendo con oscuridad. «Bien, esto suena divertido. Yo me encargo de los hombres, Melissa de la planificación, y tú solo necesitas interpretar el papel de la madrastra abandonada». Los tres se miraron a los ojos, sin que se necesitaran más palabras. En esa pequeña y asfixiante habitación,
Acababa de nacer un plan. Al mismo tiempo, en la mansión Oak Ridge, Jonathan se sentó frente a Sofía en el comedor. La cena era más simple de lo habitual, sin la extravagancia de las comidas que había cuando Victoria estaba allí. En la mesa solo había pasta, una pequeña ensalada y un vaso de leche. Jonathan intentó crear un ambiente relajado, pero sus ojos a menudo se quedaban en la cara de su hija. Sofía sostenía su tenedor, comiendo lentamente. Después de un rato, levantó la vista, con la voz cautelosa. «Papá, ¿vas a hacer otro viaje de negocios?» Jonathan dejó el tenedor y le apretó suavemente la mano a su hija. La miró directamente a los ojos, su voz lenta pero firme. «No, esta vez me quedaré. No dejaré que estés sola nunca más». Sofía bajó la cabeza, apretando los labios, y de repente sonrió débilmente, una sonrisa frágil que aún iluminaba la tranquila habitación. Jonathan apretó su mano. Una determinación se alzaba en él más fuerte que nunca antes. En la esquina oscura de un bar cerca del centro, Richard Hale cogió el teléfono. Su voz era baja y firme. «Mañana por la noche. Empezamos». En ese mismo momento, Jonathan estaba observando a Sofía dormir pacíficamente en el sofá, completamente ajeno a que la verdadera tormenta se acercaba en silencio. Esa noche, cuando Sofía se había quedado dormida, Jonathan le arropó con la manta y se quedó de pie en silencio, su teléfono inactivo en sus pensamientos en otro lugar. Richard colgó su propio teléfono, mientras que aquí, Jonathan cerraba las cortinas con más fuerza. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Jonathan dejó su taza de café y fue a abrir la puerta. Ante él había una mujer con el pelo negro, cuidadosamente recogido, ojos tranquilos y una placa en la mano. «Soy la detective María Santos, de la División de Protección Infantil e Investigación Criminal», se presentó brevemente, con la voz clara y firme. «He recibido información sobre abuso psicológico y amenazas. Quiero escucharlo directamente de usted y de cualquier testigo, si es posible». Jonathan la invitó a pasar. Sofía estaba sentada en la mesa del comedor, sosteniendo un lápiz de colores, mirando de vez en cuando a la extraña. Jonathan hizo un relato conciso de lo que había sucedido, el divorcio y las amenazas que Victoria había dejado. Antes de irse, Maria tomó notas, levantando la vista ocasionalmente para pedir detalles. Su manera de ser nunca era fría, sino mesurada, haciendo que los que estaban frente a ella se sintieran tranquilos. Un segundo golpe sonó en la puerta. Eleanor Brooks entró con una caja de galletas. Dudó un poco cuando vio a la mujer vestida de civil pero con una placa. Jonathan le hizo un gesto de cabeza para tranquilizarla. Maria la invitó a sentarse y abrió su cuaderno. Eleanor miró a Sofía primero. Su mirada era cálida, como si pidiera permiso. Luego se volvió hacia María y tomó una respiración profunda. «Sé que es capaz de hacer algo aún más terrible. La niña necesita protección». María asintió, su tono era bajo pero firme. «No permitiré que esto vuelva a suceder, pero necesito pruebas sólidas, grabaciones, fotos, otros vecinos que puedan confirmar. ¿Puede ayudarme a contactarlos?» Eleanor asintió de inmediato. «Hablaré con los Parker, los de enfrente. Una vez vieron a la niña siendo obligada a arrodillarse en el patio. Si es necesario, testificaré». Sofía observaba a los adultos hablar. Su mano todavía movía el lápiz sobre el papel. Dibujó un oso blanco, luego añadió dos largas sombras oscuras de pie detrás de él. Cuando terminó, llevó la hoja de papel en silencio y la colocó frente a Jonathan. «Papá, mira». Jonathan miró el dibujo. El oso blanco estaba de pie y ante él había dos figuras oscuras y borrosas. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Contuvo la respiración, colocando una mano en el hombro de su hija. «Dibujas maravillosamente». Pero dentro de él se instaló una inquietud más profunda. María se agachó para mirar, no preguntó nada más sobre el dibujo. En cambio, le habló suavemente a Sofía. «¿Puedes mostrarme los lugares donde sueles sentarte a estudiar o donde abres las ventanas? Necesito verificar la seguridad dentro de la casa». Sofía asintió y guió a María por la casa. María revisó rápidamente las cerraduras, los marcos de las ventanas, las cámaras del pasillo. Notó los puntos ciegos e instruyó a Jonathan para que añadiera cerraduras adicionales a las ventanas de la habitación de los niños. Antes de irse, María se detuvo en la puerta, dando recordatorios cortos y precisos. «Mi teléfono siempre está encendido. Si nota alguna señal inusual, llame de inmediato. Esta noche, mantenga el patio trasero bien iluminado.
Haré que las patrullas pasen más a menudo. La tarde se instaló. Jonathan llamó a un manitas para que instalara cerraduras adicionales en las ventanas del segundo piso. Sofía se sentó en su escritorio haciendo la tarea. Su lápiz se deslizaba por la página, deteniéndose de vez en cuando para escuchar el sonido del taladro en el pasillo. Eleanor pasó brevemente, trayendo una lista de 2 vecinos dispuestos a testificar. Jonathan le dio las gracias y la guardó cuidadosamente en el expediente del caso. La noche cayó y la casa se quedó en silencio. Jonathan preparó cacao caliente, planeando llevarlo arriba para su hija. Arriba, Sofía se inclinó sobre su tarea de ortografía. Un leve clic sonó en el marco de la ventana. Levantó la vista. La brisa exterior empujó ligeramente el borde de la cortina. La cerradura de la ventana parecía no estar completamente cerrada. Sofía se acercó con la intención de cerrarla, cuando vio un trozo de papel doblado que yacía exactamente en su escritorio, como si alguien lo hubiera deslizado a través de la cortina y lo hubiera dejado caer. Su pequeña mano dudó. Sofía miró alrededor de la habitación, en silencio excepto por el tic-tac del reloj. Se mordió el labio y lo abrió un poco. Las letras en negrita eran cortas y frías. No pierdas a la niña o te arrepentirás. La garganta de Sofía se tensó. Puso el papel en el escritorio y se apartó, con los ojos fijos en él, como si temiera que las palabras pudieran saltar y hablar en voz alta. No sabía si llamar o quedarse en silencio para que su padre no se preocupara. Tomó una respiración, aún indecisa, cuando la puerta del dormitorio se abrió. Jonathan apareció sosteniendo la taza de cacao. Sonrió, pero sus ojos se dirigieron inmediatamente a la hoja de papel en el escritorio. Dejó la taza, cogió la nota, la leyó una vez, luego otra, como si se negara a creer lo que veía. El color se le fue de la cara. Jonathan levantó la cabeza de golpe, miró a Sofía, luego a la cerradura de la ventana que estaba entreabierta. Su mano aplastó el papel hasta que se arrugó. Se dio la vuelta y corrió al pasillo, su voz llamando por las escaleras, tensa pero controlada. Sofía, quédate ahí. Eleanor, ¿sigues cerca? María, te necesito aquí ahora mismo. Jonathan agarró el papel con fuerza en la mano, hablando por teléfono mientras bajaba corriendo las escaleras. En menos de 20 minutos sonó el timbre. María Santos entró con un hombre con una camisa oscura. Su figura era sólida, sus ojos agudos y observadores. Él es el oficial Kyle Bennett, presentó brevemente María, mi compañero a cargo del trabajo técnico y la vigilancia. Jonathan no perdió tiempo. Le entregó el papel de inmediato. María se puso los guantes, leyó lentamente, asintió una vez, luego levantó la vista. Esto no es una amenaza vacía. Ya han comenzado el plan. Kyle se acercó a la ventana del segundo piso, inspeccionando la cerradura y el borde de la cortina. Su voz era baja. Hay huellas dactilares débiles, probablemente dejadas con guantes. La cerradura es nueva, pero ya ha sido manipulada. Conocen esta casa. Jonathan se sirvió café, pero sus manos temblaban. Se sentó, la taza caliente en sus manos no le ofrecía ningún consuelo. Lo que sea que quieran, lo daré, siempre y cuando Sofía esté a salvo. María sacudió la cabeza, su voz firme pero tranquila. No puedes mostrar debilidad. El dinero solo hará que vuelvan. Tenderemos una trampa para atraparlos de una vez por todas. Mañana por la noche, sigue el horario que te daré y déjanos el resto a nosotros. Jonathan la miró directamente. ¿Qué necesitas que haga? Primero, enciende todas las luces del patio trasero a una hora fija. Luego apágalas exactamente a las 11 de la noche para crear un falso punto ciego, explicó María, escribiendo notas mientras señalaba el diagrama de la casa que Kyle había sacado en la tableta. Segundo, traslada a Sofía al estudio en lugar de a su dormitorio, pero mantén la luz del pasillo del piso de arriba encendida como de costumbre. Tercero, instala una alarma silenciosa en esta ventana. La alarma notificará a la patrulla sin hacer ningún sonido dentro de la casa, añadió Kyle. Colocaremos cámaras ocultas en el porche trasero y en la jardinera. Si alguien entra, cerraremos la red en 30 segundos. El sonido de pequeños pasos se escuchó en las escaleras. Sofía estaba en el último escalón, abrazando su oso de peluche. Sus ojos estaban muy abiertos. Había escuchado algunas palabras. Su voz tembló. «Papá, ¿qué pasa si me llevan?» Jonathan se levantó, se arrodilló para mirarla a los ojos. Abrazó a Sofía como si la estuviera protegiendo de cualquier tormenta. «Nadie te tocará mientras yo esté aquí».
María se acercó, bajando la voz. Su sonrisa era amable pero seria. Sofía, necesito que me ayudes con algo pequeño. Mañana por la noche, si escuchas a tu padre decir las palabras luces encendidas, te sentarás en la silla y contarás tus respiraciones con él. ¿De acuerdo? Del 1 al 10. Mientras cuentas, nosotros haremos nuestra parte. Sofía asintió, respirando profundamente al ritmo de María. La cara de la niña todavía estaba tensa, pero ahora tenía algo a lo que aferrarse. Jonathan miró a su hija. Su mirada se suavizó y luego se endureció de nuevo mientras se volvía hacia María. Seguiré cada paso exactamente. María metió el papel en su carpeta y dio una instrucción rápida. Esta noche, cierra las ventanas con doble llave. No las abras a menos que escuches la contraseña. Cualquier ruido extraño, llámame primero. No salgas solo. Kyle instaló la alarma silenciosa y revisó las cámaras de nuevo antes de irse. María le tocó el hombro a Jonathan ligeramente, como si le estuviera dando una promesa. Estamos muy cerca. No te enfrentes a esto solo. La noche cayó densa sobre el otro lado de la ciudad. En una habitación pintada de gris, Richard Hale extendió un mapa del vecindario de Jonathan sobre la mesa. Deslizó su dedo hacia la puerta trasera. Su boca se curvó en una débil sonrisa. Por aquí. Probé la cerradura ayer. A las 11 las luces del pasillo se apagan. El patio trasero está oscuro. La cerca izquierda es fácil de escalar. Melissa Grant se sentó frente a él, con la computadora portátil abierta y un auricular en un oído. Estaba revisando teléfonos celulares desechables y una nueva tarjeta SIM. Enviaré el mensaje en el momento adecuado. Un número, una demanda. Sabrá que no puede llamar a la policía. Todo limpio, sin rastro. En la esquina de la habitación, Victoria se sentó en silencio, con la espalda pegada a la silla, sus manos agarrando un anillo gastado. El odio parpadeaba como fuego en sus ojos. Que sea rápido. No quiero ver su cara por más de un minuto. Richard la miró. Su sonrisa era seca. Cálmate, señora. Tu dinero estará en tu bolsillo. Y en cuanto a más de un minuto, déjame eso a mí. Melissa cerró su computadora portátil y se levantó. Su voz era dulce pero escalofriante. La ruta de escape está lista. El coche está estacionado detrás de la vieja fila de almacenes. Cada uno de nosotros tiene una tarea, sin improvisar. Richard apretó su agarre en el cuchillo plegable. Luego lo arrojó de nuevo sobre la mesa. Un hábito inquieto, pero su voz era aguda, final, despojada de cualquier adorno. Mañana por la noche, la niña será nuestra. Eran las 5 para las 11. Jonathan se puso el abrigo, besó a Sofía en la frente y luego presionó el botón para cerrar el auto afuera en el patio, haciendo que el sonido fuera deliberadamente fuerte. Salió por la puerta principal como estaba planeado, dio una vuelta lentamente y luego se metió en el callejón trasero donde el oficial Kyle Bennett ya estaba esperando. Jonathan regresó por la entrada lateral, entrando en silencio en el estudio del primer piso. Sofía ya estaba sentada en el sillón, sosteniendo su oso de peluche, con los ojos fijos en su padre. En el pasillo, las luces de arriba permanecieron encendidas como de costumbre. En la oscuridad del jardín trasero, la detective María Santos hizo una señal para que el equipo de emboscada se dispersara. Junto a ella estaba el sargento David Cho, el líder del equipo de arresto. De complexión sólida, su voz era corta y tranquila. Mantengan la posición. Esperen la señal. Kyle hizo una última revisión de la cámara oculta en la maceta y la alarma silenciosa instalada en la ventana del viejo salón de clases. Jonathan se sentó, acercando la silla a su hija. Susurró, su mano descansando en su espalda, para calmar su respiración. Todo lo que necesitas hacer es confiar en mí. Sofía asintió ligeramente. Papá, tengo miedo. Y no. Sí, dijo lentamente, porque yo estoy aquí contigo. La puerta lateral dio un débil crujido. Una sombra se deslizó sobre la cerca, luego una segunda. María asintió a Cho. Dentro, Sofía escuchó el viento colándose por una grieta. Agarró las orejas de su oso de peluche con más fuerza. Jonathan le tocó suavemente el hombro. Luces encendidas. Sofía comenzó a contar en silencio en su cabeza, como lo habían practicado, cada respiración constante y lenta. En la puerta trasera, la cerradura hizo clic. La puerta se abrió lo suficiente para que Richard Hale entrara primero. Melissa Grant lo siguió de cerca. Su perfume era fuerte en el aire.
Victoria Blake llegó medio segundo después, con la capucha baja, sus ojos brillando con amarga malicia. Melissa susurró, «Date prisa antes de que regrese». Victoria se acercó, su voz siseando entre los dientes apretados. «Esa niña va a pagar». Se arrastraron por el pasillo trasero como sombras, deslizándose por el suelo. Richard se detuvo en el umbral del estudio, mirando adentro. En el cálido resplandor amarillo de la lámpara del escritorio, todo lo que podía ver era la pequeña espalda de Sofía y la silueta de su padre inclinado sobre ella. Levantó la mano para hacer una señal. 3 pasos, 2, 1. Justo cuando las yemas de los dedos de Richard rozaron el borde de la silla, Jonathan levantó la cabeza de golpe. Abrazó a Sofía con fuerza mientras presionaba el botón escondido debajo de la mesa. Las luces de la casa se encendieron como si fuera mediodía. La voz de María resonó desde el porche trasero. «Policía, no se muevan». Al mismo tiempo, la alarma silenciosa activó la señal. El equipo de show irrumpió por la puerta trasera y 2 oficiales más flanquearon el pasillo lateral. Richard retrocedió, pero ya era demasiado tarde. Kyle lo tiró al suelo. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un chasquido metálico. Melissa se retiró hacia la cocina, su mano hurgaba en su bolso, pero una oficial le bloqueó el camino. Su voz era aguda y autoritaria. «Déjalo». El segundo par de esposas se cerró con un clic. Victoria se congeló durante 2 segundos. Luego corrió hacia la ventana entreabierta, como si fuera a escapar. María ya la estaba esperando. Le golpeó el brazo y la inmovilizó contra la pared. «Se acabó, Victoria». Sofía tembló sin control. El conteo en su mente se hizo pedazos. Jonathan la abrazó con más fuerza, inclinándose para proteger casi todo su cuerpo con el suyo. «Se acabó, cariño. Lo hiciste muy bien». Su respiración irregular se estabilizó lentamente. Sus pequeñas manos se agarraron a la tela del traje de su padre. Richard fue levantado a la fuerza. Su cara estaba retorcida de furia. Sus ojos se dirigieron hacia Victoria como si la culpara de todo. Melissa se mordió el labio, evitando la mirada penetrante de María. Victoria giró la cabeza. Su capucha se deslizó hacia atrás para revelar una cara desfigurada por la rabia. Gritó. Su voz desgarró el aire. «¡No me saldré con la mía!». Las esposas se apretaron. Las luces de la patrulla barrieron la calle. Richard, Melissa y Victoria fueron escoltados fuera de la mansión, mientras Jonathan estaba en el porche, sosteniendo a Sofía, abrazándola con fuerza contra su pecho, hasta que el sonido de las sirenas se desvaneció. A la mañana siguiente, los expedientes del caso fueron transferidos al fiscal. Unos días después, el tribunal fijó la fecha del juicio. En el Tribunal de Familia de Manhattan, las luces de la sala eran brillantes. En el lado derecho estaba la mesa de la fiscalía, en el izquierdo, el banquillo de los acusados. En la plataforma elevada, apareció la jueza Patricia Coleman, de unos 60 años, con la espalda recta y una voz clara, conocida por su integridad. Escaneó la sala y golpeó ligeramente el mazo. «Comencemos». La detective María Santos se presentó primero. Estaba de pie, alta, con el expediente abierto. Su voz era firme. María relató el proceso de investigación, la configuración de la trampa, la colocación de las cámaras, la alarma silenciosa. Luego le dio a reproducir una grabación tomada de un teléfono desechable utilizado por Richard. A través de los altavoces, su voz era ronca y brusca. 11 shalalo, puerta trasera. La niña es la clave». Toda la sala se quedó en silencio. María cerró el dispositivo y añadió, «Recuperamos guantes, herramientas para forzar cerraduras y un plan de escape. La intención de extorsionar es innegable». La siguiente fue Eleanor Brooks. Subió al estrado de los testigos, con un pañuelo en la mano, tomó una respiración profunda. Luego miró a Sofía sentada junto a Jonathan. Su voz tembló, pero no se quebró. «Vi a Victoria dejar a la niña afuera en el frío muchas veces. Un día, la niña tuvo que arrodillarse durante mucho tiempo solo porque derramó agua. Me quedé en silencio demasiado tiempo. Temía no tener pruebas sólidas. Hoy no puedo seguir callada». Le entregó al secretario del tribunal 2 declaraciones escritas de los hogares de los Parker y los Díaz, los de al lado. La jueza Coleman asintió, las aceptó e hizo notas rápidas. El abogado de la defensa intentó interrumpir, cuestionando la distancia de visión, la iluminación por la noche,
Pero Eleanor respondió con claridad. Maria complementó con los horarios de las patrullas y las imágenes de las cámaras del vecindario que coincidían con el relato. La cadena de pruebas se apretó, eslabón por eslabón. Jonathan fue llamado. Se levantó, su mano todavía descansaba en el hombro de su hija como un nuevo hábito. Luego caminó hacia el estrado. Hizo un relato conciso del día en que firmaron el divorcio, de las amenazas de Victoria, de la nota anónima dejada en la habitación de Sofía. Cuando el fiscal le preguntó, Jonathan miró directamente a Victoria. Su voz bajó. Intenté creer en una familia pacífica, pero lo que le hiciste a mi hija nunca fue disciplina. Hizo una pausa por un momento, luego pronunció cada palabra con claridad. Nunca fuiste una madre y nunca lo serás. Victoria se recostó en su silla, soltando una risa seca. Sus labios rojos se contrajeron ligeramente. Te arrepentirás de haberme dado la espalda. No tienes idea de con quién te acabas de meter. Sus ojos se movieron rápidamente por los espectadores, buscando algo a lo que aferrarse, pero no encontró nada excepto miradas frías. Las palabras finales del fiscal fueron breves. Conspiración para extorsionar, entrada ilegal, poner en peligro la seguridad de una menor. Todo organizado y con una ruta de escape preparada. La defensa divagó sobre motivos impulsivos, sobre cómo no se había hecho ningún daño, pero la evidencia física ya estaba sobre la mesa. El aire parecía contener la respiración, esperando el sonido del mazo. La jueza Coleman se ajustó las gafas y pronunció el veredicto. Su voz no era fuerte, pero sí firme. Este tribunal declara a los acusados Victoria Blake, Richard Hale y Melissa Grant culpables de conspiración para cometer secuestro con fines de extorsión, entrada ilegal y poner en peligro a un niño. Basándose en las pruebas y en el testimonio coherente, el tribunal declara. Hizo una pausa por un momento, miró a los acusados, luego bajó el mazo. Culpables. Sentenciados a varios años de prisión según las pautas de sentencia para cada acusado. Se otorga una orden de protección a largo plazo para Sophia Miller. Se levanta la sesión. El mazo golpeó de forma aguda y final. Los oficiales del tribunal escoltaron a los 3 acusados por la puerta trasera. Richard bajó la mirada, Melissa mantuvo la cabeza gacha, mientras que Victoria miró hacia atrás, su mirada todavía llena de resentimiento, pero sin nada a lo que aferrarse. Jonathan regresó a su asiento. Sofía estaba agarrando la mano de su padre con fuerza. Su cara todavía mostraba rastros de tensión después de la larga espera, pero sus ojos ya no estaban tan perdidos. Levantó la vista y susurró, con la voz tan suave que parecía tener miedo de romper algo frágil. Papá, somos de verdad una familia ahora. Jonathan se agachó, presionando su frente suavemente contra la de ella. Cerró los ojos, tomando una larga respiración, como si quisiera reunir todo lo que acababa de suceder. Las grabaciones, el testimonio, el eco del mazo y las pequeñas manos que ahora necesitaban una nueva promesa. Se le tensó la garganta, abrió la boca, pero las palabras aún no habían encontrado su camino. El sonido del mazo aún resonaba en su memoria. Cuando Jonathan se agachó, presionando su frente contra la de su hija, no habló de inmediato. Solo le sostuvo la mano a Sofía con fuerza y la guió fuera de la sala, cada paso lento, pero firme. En el pasillo, se inclinó más y susurró, su voz más firme después de un silencio tan largo. Papá te escuchó, cariño. A partir de hoy, te responderé con acciones. Unos meses después, el horario de trabajo de Jonathan se aligeró. Delegó más proyectos a sus socios, llevaba a Sofía a la escuela personalmente, llegaba a casa a tiempo para la cena y por la noche se sentaba a su lado a leer libros. Esa mañana, padre e hija fueron a su sesión de terapia programada con la doctora Leah Simmons. Tenía unos 40 años, era psicóloga infantil, su voz cálida y su mirada firme daban a los que estaban frente a ella una sensación de seguridad. La sala de terapia era sencilla, con un estante de lápices de colores y algunos cuadernos. La doctora Leah se sentó frente a Sofía. Su sonrisa era amable. Hoy, ¿por qué no intentas contar tu historia por escrito? No tiene que ser perfecta, solo honesta. Le deslizó un cuaderno de cubierta azul hacia la niña. Sofía sostuvo el bolígrafo, miró a su padre. Jonathan le hizo un pequeño gesto de asentimiento. Ella bajó la cabeza, escribiendo lentamente, deteniéndose unas cuantas veces para tomar respiraciones profundas. Después de un rato,
Le empujó el cuaderno a la doctora Leah. En la página, con una letra ordenada, estaban las palabras «Ya no tengo miedo». La doctora Leah miró a Jonathan y luego a Sofía. Sus ojos se calentaron visiblemente. «Gracias, cariño. Esa frase es poderosa». Se volvió hacia Jonathan. «Estás haciendo lo correcto. Los niños confían en el ritmo de la constancia. Ser recogido todos los días, comer juntos, escuchar la verdad. Sigan así». De camino a casa en el coche, Sofía abrazó el cuaderno contra su pecho. Se giró hacia su padre. «¿Crees que he escrito algo mal?» Jonathan sonrió y sacudió la cabeza. «No hay ni una sola palabra mal». Ella soltó una pequeña risa, clara y breve, pero lo suficientemente brillante como para iluminar todo el coche. Esa tarde sonó el timbre. Eleanor Brooks entró con una bandeja de galletas de mantequilla. El olor cálido llenó la sala. Al entrar, Sofía corrió hacia ella y la abrazó. «Llegaste justo a tiempo para llenar un gran vacío en nuestra mesa de la cena», bromeó Jonathan con suavidad. Eleanor se rió, mamá. Mirándolos a los dos, sus ojos estaban húmedos, pero llenos de alegría. Ese tipo de espacio vacío solo necesita una flor y amor para llenarse. Se sentaron juntos comiendo galletas mientras dibujaban. Sofía cogió un bolígrafo y dibujó un oso blanco. Esta vez, estaba de pie en medio de una puerta abierta, con una luz dorada brillando afuera. Eleanor inclinó la cabeza. «Tu oso se ve más fuerte». Sofía asintió, sonriendo, porque tiene un hogar. Por la noche, la comida simple se sintió cálida, ya no sofocada por el silencio. Jonathan sirvió salsa sobre la comida de su hija, le sirvió leche con sus propias manos, y luego se sentó a su lado en lugar de estar pegado a su teléfono como antes. Sofía cogió el oso de peluche que estaba en la silla y lo puso en la mesa, seria como si estuviera poniendo un lugar para un miembro de la familia. Levantó la vista, sus ojos brillaban. «Nuestra familia está completa ahora, papá». Jonathan la miró fijamente durante mucho tiempo. En ese momento, todos los días de correr después del trabajo, las noches de llegar a casa tarde, la confianza equivocada en otra adulta, se unieron en una tranquila resolución. Abrazó a su hija, su voz era baja pero firme. «Estaré aquí y nunca me iré». Después de la cena, los dos salieron al porche. La luz amarilla se derramó suavemente sobre los escalones. Una brisa pasajera agitó la campanilla de viento en una melodía suave. Jonathan abrió el cuaderno de cubierta azul y lo puso en el regazo de Sofía. «¿Quieres escribir algo más?» Ella sacudió la cabeza, abrazando el oso de peluche contra su pecho, apoyando la cabeza en su hombro. «Ya he escrito suficiente». Un poco más tarde, Eleanor se levantó para despedirse. Se detuvo en la puerta, se dio la vuelta para mirar al padre y a la hija y sonrió como si estuviera dejando una pesada carga. «Se siente tan cálido esta noche». Jonathan asintió. «Gracias por estar aquí todo este tiempo». Ella agitó la mano. «Cuando los adultos están donde deben estar, los niños siempre encontrarán su camino a casa». La puerta se cerró. La casa se quedó en silencio. Jonathan miró a Sofía y habló suavemente, como si se lo estuviera prometiendo a sí mismo. «Mañana plantaremos otra maceta en el porche. Nuestra casa necesita más verde». Sofía asintió, sus ojos brillaban. «Quiero margaritas blancas». Antes de ir a dormir, Jonathan le arropó con la manta, apagó la lámpara de noche y se quedó un rato más. Sofía se giró de lado y susurró, como si temiera romper la paz que acababan de construir. «Ya tengo luz ahora, papá». Jonathan sonrió, poniendo su mano en su frente. «Guárdala, y si alguna vez se apaga, yo la encenderé de nuevo». A los pies de la cama, el oso de peluche estaba de pie. Sus ojos negros y redondos reflejaban un débil resplandor de la lámpara de afuera. La ciudad seguía rugiendo, pero dentro de esta casa, el ritmo de la respiración era constante. Una familia estaba aprendiendo lentamente a estar unida de nuevo, clara, deliberada y completa. 3 años después, en una fría mañana de otoño en Oak Ridge, la ventana de la cocina estaba ligeramente abierta. El débil olor a mantequilla quemada se mezclaba con el aroma del café. Jonathan volteó el panqueque justo a tiempo para que no se quemara. Luego lo puso en un plato y le echó un poco de jarabe. Sofía, ahora de 9 años, con el pelo cuidadosamente recogido y una etiqueta con su nombre prendida en su suéter para la feria de arte de la escuela, estaba sentada en la mesa pintando los toques finales en un pequeño lienzo. Un oso blanco apareció en la esquina del patio. Detrás de él,
una puerta abierta y dentro, una mesa de comedor con dos personas sentadas una frente a la otra. Se detuvo, inclinó la cabeza para estudiar la imagen, luego se sonrió a sí misma. Jonathan le puso el plato, una pieza con temática familiar. Sofía asintió. Cambié el título. Ahora se llama La puerta con la luz encendida. Eso es hermoso, dijo Jonathan, acercando una silla a su lado. Había mantenido el hábito de preguntarle sobre cada detalle de su día, desde la clase de arte hasta las tareas de lectura. Su horario se había vuelto constante. Mañanas llevándola a la escuela, reuniones rápidas al mediodía, llegar a casa temprano para cocinar la cena, tardes leyendo, fines de semana haciendo voluntariado en el centro comunitario. La Fundación Faro, que había establecido 3 años antes ahora, impartía clases de seguridad para niños, talleres para padres y una línea de ayuda gratuita. Maria ocasionalmente daba clases. Eleanor se encargaba de la mesa de pasteles en cada evento y la doctora Leah dirigía el grupo de arte terapia los jueves. Sonó el timbre. El cartero le entregó un sobre grueso con el sello del Departamento de Correcciones. Jonathan se quedó en el porche. Sus dedos se tensaron alrededor del borde del papel. Era algo que sabía que llegaría, sin embargo, cada vez que lo abría, se sentía como tocar una vieja cicatriz. Respiró hondo, lo rasgó y lo escaneó rápidamente. Un aviso de una revisión de impacto de la víctima antes de la audiencia de libertad condicional programada para uno de los 3 convictos. Nada sorprendente, solo otra parte del proceso legal. Sin embargo, su pecho se hundió por un momento. Sofía apareció en la puerta, sosteniendo su pintura. Sus ojos se movieron de la carta a su padre. ¿Qué es? Jonathan no lo ocultó. Un aviso del tribunal. Quieren escuchar a las personas que fueron afectadas. Iré con la señora Maria. No tienes que preocuparte. Ella dejó la pintura, pensó por un momento, luego preguntó suavemente, no con el miedo de años pasados, sino con la honestidad de una niña que había aprendido a decir lo que pensaba. ¿Estás cansado, papá? Jonathan le dio una débil sonrisa. Sí, pero incluso cansado iré, porque voy a cerrar algunas puertas y a abrir otras. Golpeó el borde de la carta ligeramente, luego la dobló. Y voy a decirles que nuestra casa todavía mantiene su luz encendida. La feria de arte de la escuela estaba llena de música de niños y ráfagas de risa. Sofía puso su pintura en el soporte y prendió su etiqueta con el nombre a un lado. Eleanor llegó temprano con una cesta de galletas. Sus ojos se abrieron cuando vio la pintura. Una puerta abierta así significa que la luz es bienvenida adentro. Luego puso su plato cerca y susurró como si estuviera compartiendo un secreto. Pondré un plato de galletas bajo el foco. Las galletas también necesitan un poco de luz. La doctora Leah también se detuvo. Llevaba un cardigan y una placa que decía voluntaria. Se agachó a la altura de los ojos de Sofía. ¿Recuerdas la frase que escribiste la última vez? Ya no tengo miedo, respondió Sofía. Su voz era más firme que hace 3 años. Correcto. Y cuando algún día vuelvas a tener un poco de miedo, ¿qué harás? Le digo a papá. Respiro contigo. Dibujo otra puerta. Los 3 se rieron juntos. La doctora Leah tocó suavemente el hombro de la niña. Muy bien. Una niña más pequeña, de unos 6 años, se quedó mirando la pintura de Sofía. Su madre estaba en el mostrador de registro sosteniendo un folleto de la fundación. La niña señaló el oso blanco. Sofía se agachó. ¿Te gustan los osos? La niña la sintió. Acabo de llegar. No traje nada. Las sencillas palabras tenían un peso que Sofía entendió al instante. Miró su propio oso de peluche, metido en su mochila, una oreja desgastada. La pequeña puntada de Eleanor aún se notaba. Sofía abrió la bolsa, abrazó el oso por un segundo y luego lo puso en las manos de la otra niña. Su nombre es Milo, dijo Sofía. Él sabe el camino a casa, pero le gusta quedarse con alguien que lo necesite. La niña abrazó al oso con fuerza. Sus ojos brillaban. Me llamo Mia. Jonathan se quedó a unos pasos, observando sin intervenir. Algunos momentos era mejor dejarlos crecer en silencio. Simplemente levantó su teléfono para tomar una foto. Luego lo guardó en el bolsillo, como si estuviera guardando un fragmento de tiempo. A la tarde siguiente, Jonathan y Maria fueron al tribunal. No era un juicio, solo una sesión de revisión en una sala más pequeña con luz más suave. La consejera coordinadora Janet Reed, de unos 50 años, se especializaba en trabajar con familias de víctimas. Explicó los procedimientos, cómo se registrarían las declaraciones,
Su tono firme y cálido hizo que la tensa sala se sintiera menos opresiva. María apoyó su mano en la carpeta del caso. Cuando estés listo, solo habla como lo harías en casa con tu hija. Jonathan miró la hoja de notas frente a él, unas cuantas líneas garabateadas, pero cuando abrió la boca, no leyó. Habló de la noche en que las luces se encendieron, de la nota amenazadora, de la mano de la niña agarrando la suya mientras contaban las respiraciones. No mencionó nombres, no acusó, solo habló de lo que se les había quitado y de lo que su familia había hecho para reconstruir. Terminó con una frase corta. Nuestra casa todavía mantiene sus luces encendidas y seguirá brillando. Espero que el sistema de justicia brille lo suficiente como para asegurarse de que ningún niño vuelva a pasar por esto. La consejera Janet tomó notas. Asintió. Gracias. Sus palabras formarán parte del registro. Al salir del juzgado, María metió las manos en los bolsillos de su abrigo. Su aliento se convirtió en finas nubes en el aire fresco. Fuiste conciso y claro. Bien. Luego inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos con un tono juguetón. Esta noche no trabajes. Ya tienes una casa con luces encendidas, ¿entendido? Jonathan respondió, medio sonriendo, medio aliviado. Esa noche, la luz del porche brillaba cálida. Eleanor puso pasteles recién horneados en la mesa, riendo entre dientes cuando notó que Sofía no le dio el oso para abrazar como de costumbre. La niña explicó sobre Mia. Se lo presté, pero creo que tal vez Milo quiere quedarse con ella más tiempo. Eleanor miró a Jonathan y luego a Sofía. Entonces te ayudaré a coser un nuevo abrigo para Milo, para que se lo envíes a Mia con tu vieja tela floral azul. Sofía preguntó. Sus ojos se iluminaron. Sí, porque las cosas que una vez nos mantuvieron a salvo seguirán protegiendo a otros. Jonathan se sentó, acercando su silla. Mañana le llevaremos el nuevo abrigo de Milo y una cesta de pasteles. Pero esta noche, le sirvió leche a su hija. Esta noche tendremos una pequeña celebración por una nueva puerta. Sofía le dio un mordisco a un pastel, frunciendo el ceño pensativamente, como si estuviera eligiendo sus palabras. Una puerta tiene luz de ambos lados, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Levantó la vista hacia su padre. Creo que nuestra casa ya sabe cómo mantener las luces encendidas. Jonathan se rió asintiendo. Lo dijiste mejor que yo. La noche se instaló. Después de que Eleanor se fue, Jonathan y Sofía se sentaron en el porche. La brisa era suave. Las campanillas de viento tintineaban suavemente. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su padre. ¿Todavía te preocupa el tribunal? Sí, admitió Jonathan. Me preocupo, pero no tengo miedo, porque el miedo es oscuridad, y la preocupación aún significa que la luz puede permanecer encendida. Entonces me preocuparé contigo, solo un poco. Jonathan puso su mano en su frente. Solo un poco. Dentro de la casa, el cuaderno de cubierta azul yacía abierto. Sofía cogió un bolígrafo y añadió una línea debajo de sus viejas palabras. Ya no tengo miedo, y si el miedo vuelve algún día, encenderé la luz. Dejó el bolígrafo, sopló suavemente para secar la tinta, luego le entregó el cuaderno a su padre. Jonathan leyó. Sus ojos se suavizaron con una calidez silenciosa. Esta frase se quedará con nosotros por mucho tiempo. Como Milo, dijo Sofía. Luego se corrigió. Como Mia. Pagaron la luz del porche, pero las luces dentro de la casa se mantuvieron brillantes. Cerca de la puerta, la pintura de la puerta, con las luces encendidas, acababa de ser colgada, enmarcada en madera que Jonathan había construido el fin de semana anterior. En la pintura, el pequeño oso blanco ahora llevaba una bufanda azul. En la esquina inferior derecha, Sofía firmó su nombre, añadiendo un pequeño punto. Pasaron 3 años y ese pequeño punto quizás se convirtió en un recordatorio. Caminamos por la oscuridad sin perder el camino a casa. Y cada noche, si algo oprimía el corazón, todavía se podía hacer algo simple: encender la luz, servir la leche, llamarse por su nombre, luego susurrar, como un nuevo hábito aprendido. La historia termina con la luz del amor, pero también abre una lección que cada uno de nosotros necesita recordar. Los malvados finalmente serán castigados, y los buenos siempre serán recompensados. Victoria, Richard y Melissa pagaron el precio de su codicia y crueldad, mientras que Sofía finalmente encontró un verdadero hogar con un padre que despertó a sus responsabilidades y se atrevió a proteger a su hija con todo su amor.
Ese es el noble mensaje que Story for Heart quiere compartir con ustedes. Nada es más fuerte que el amor y nada es más firme que la justicia. No importa cuánto dure la oscuridad, la luz siempre aparecerá al final para calentar los corazones de los pequeños y frágiles. Y ahora, quiero oír de ustedes, nuestra querida audiencia de Story for Heart. Si estuvieran en el lugar de Sofía, ¿tendrían el coraje de creer en la luz que les espera? Y si estuvieran en el lugar de Jonathan, ¿se atreverían a dejar el trabajo para abrazar plenamente el papel de padre? ¿Qué opinan del final de Victoria? ¿Merecía lo que recibió por todo lo que había hecho? ¿Y creen que mientras elijamos el amor, la felicidad siempre volverá a nosotros, sin importar el dolor que hayamos sufrido? Finalmente, ¿puedo preguntarles algo? ¿Dónde están escuchando esta historia ahora mismo? ¿Están en casa o de camino de regreso del trabajo? Espero que sientan calor en su corazón y ganen una nueva fe después de habernos acompañado a través de la historia de hoy. Gracias por quedarse hasta el final con Story for Heart. Por favor, dejen sus pensamientos en los comentarios, porque sus palabras son la fuente de motivación para que continuemos trayéndoles aún más historias que tocan el corazón.